Letis, es el momento de continuar con la actualidad en este programa y lo vamos a hacer con una nota que teníamos muchas ganas de hacer. Tenemos ganas de hablar de estos temas y necesitamos a alguien que sepa bien para contarnos qué es lo que está sucediendo en Brasil, porque a días nada más de que comience la Copa América de Fútbol que Bolsonaro decidió albergar luego del rechazo de Argentina y de Colombia, Brasil, a días nada más de que comience esta Copa América, registró los peores números de contagios y de muertes desde marzo y vienen realizándose masivas manifestaciones como las de este fin de semana en contra de del plan de vacunación, de la estrategia del gobierno de Jair Bolsonaro para contener al coronavirus. En 138 ciudades del Brasil, manifestaciones muy masivas que se están llevando allí con la sombra de Lula, sí, quien ahora tiene permitido postularse para las próximas elecciones, y una sombra que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y que a Bolsonaro no lo detiene a la hora de tomar medidas mínimo polémicas, ¿no? Como esta de albergar la Copa América. Para hablar de todos estos temas, tenemos en comunicación nada más y nada menos que a una periodista brasileña que vive aquí en la Argentina. Es una productora muy solidaria, yo comparto grupos de producción con ella, es muy solidaria, es muy buena compañera, y es la querida Leticia Navarro. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida, ya fue, bienvenida a Cítrica. Muy bien, muy buen día. Gracias a todos, gracias por la invitación. Buen día a los oyentes, un gusto hablar de mi país. Y sí, vivo acá en su país, Argentina, hace 11 años. Y de verdad, para mí ya casi no tengo la expectativa de volver a Brasil. ¿En serio? Estoy a disposición para lo que necesiten. Qué genia, Leticia. ¿Tomás mate, Leticia? Gracias. Y sí, porque yo soy del sur de Brasil. Ah, es verdad. Sí, y allí tomamos mate, que es lo que llamamos chimarrão. Chimarrão. Que se escribiría sí, como cimarrón. Es un poco más grande, sí, pero la yerba casi igual, un poco más fuerte. Yo siento la diferencia cuando tomo la yerba de acá. Sí. Pero sigo con la costumbre, así que me adapté bastante a esta costumbre también argentina, ¿no? Muy bien, me alegro entonces, sí. Me alegro entonces de que hayas podido mantener esa costumbre. Leticia, ¿cómo estás viviendo vos todo lo que sucede en Brasil, ¿no? El lugar de donde vos sos originalmente, más allá de que ahora te hicimos un poco argentina, Leticia, vos sos de allí. Viviste el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva allí y de repente nos encontramos con una figura muy distinta a la de Lula gobernando en un momento muy complicado, ¿no? De la historia, como es esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo. ¿Cómo está la situación allí? ¿Cómo lo ves? Sí, tenés razón. Son dos frentes muy distintas políticamente, ¿no? Y yo veo mi país, es muy triste lo que veo en verdad. Sudamérica en general está sufriendo mucho por el tema de la pandemia. Sí. Y Brasil, como según en el puesto de más contagiados y de la problemática de la pandemia y todo el tema de la vacunación, yo veo bastante crítica. Es una de las crisis sanitarias más importantes que tuvimos hasta ahora en Brasil. La verdad es que sí, y ya incluso estiman, por lo menos estuve escuchando a algunos especialistas allí en Brasil hablar de la llegada de una tercera ola de COVID-19. Sí, exactamente, y además de la tercera ola, sí, viene cargada con nuevas cepas bastante agresivas, bastante más contagiosas. Un hecho personal, sí, ¿viste? Es el hecho de que mi papá, sí, aunque vacunado, bueno, solamente con la primera vacuna que tomó, porque no hay vacunas, hay gente que está esperando todavía la segunda vacunación, ¿no? Sí. Él, aunque vacunado, le agarró una nueva cepa. Está internado, por suerte, reaccionando muy bien con todas las protecciones y atención médica, pero mucha gente en Brasil está viviendo esto a full. Totalmente desasistidos, ¿viste? No tienen una... Mi papá tiene las condiciones, pero mucha gente no tiene. Claro. Gente que todavía no fue ni vacunada. Claro. No hay vacunas. Claro. Y esta sería una variante distinta a la de Manaos, Leticia, la que me estás hablando. Es una nueva.
Sí, sí, bajo los estudios médicos sanitarios, es como la dinámica de este virus, en verdad, es cada vez más estudiada porque cada mes o a cada momento surge una nueva. Entonces, para incluso los médicos, creo que debe ser difícil identificar, etiquetar todo esto, porque la dinámica del virus me parece bastante compleja. Claro, claro. Sumado a la situación sanitaria que mencionás, súper compleja, ¿no? La peor crisis sanitaria que hayan vivido, también Brasil está viviendo un panorama político muy complejo. Recién, bueno, bien mencionabas tanto vos como Pato, que se pasó de una figura como Lula, ¿no? Que vos estabas allá cuando Lula estaba en la presidencia, a una figura como Bolsonaro, que claramente también el modo en el que se está tratando la pandemia y la crisis sanitaria de COVID en Brasil tiene mucho que ver con cómo piensa, ¿no?, el gobierno de Bolsonaro, y ahora nos encontramos de vuelta de repente con Lula libre y con la posibilidad de él nuevamente como candidato. ¿Qué en tu opinión política, claramente, y en tu situación personal como persona que vivió en Brasil, como brasileña, por supuesto, ¿qué crees que llevó a Bolsonaro concretamente a estar donde está? ¿Y cómo ves el desgaste de su figura y las posibilidades de Lula para nuevamente estar en la presidencia de Brasil? Bien, muy buena pregunta, Agustina. Te escucho un poquito bajo, pero pudo como que entender la información que me pasaste. Bien. Mira, hay una polarización política, obviamente, clarísima en Brasil, ¿no? Sí. Lula ahora está disponibilizado y totalmente legalizado como persona política para concurrir a las elecciones de 2022, ¿no? Sí. Veo la actuación de Bolsonaro va a ser muy relevante en estas elecciones que van a pasar en Brasil, sí. Principalmente por su actitud acerca de la contención de la pandemia y todas las medidas que deberían ser tomadas acerca de vacunación, la compra de las vacunas, y más aún tenemos un hecho importante que está ocurriendo en Brasil, que es un inquérito, una comisión parlamentar de inquérito que llamamos CPI, que está investigando toda la actuación del gobierno acerca del combate a la pandemia. Y está saliendo a la luz muchas informaciones que la población no tenía, y esto es como que es una bomba de tiempo. Para Bolsonaro, yo como así, opinión personal, sí. Yo veo que esta comisión parlamentar de inquérito va a incidir fuertemente en las decisiones de los electores. Incluso en el último informe de la popularidad y aceptación de Bolsonaro en Brasil, llegó a un rechazo de casi 50%. O sea, esta polarización define muy bien el escenario político que estamos viviendo, ¿viste? Claro, sí. Claramente. Perdón, una pregunta en relación a esto. ¿Qué crees también que lleva a que, a pesar de todas las cosas que está haciendo Bolsonaro, de todas las cosas que se vieron, de la violencia, del modo en el que está tratando la pandemia, independientemente de que tiene un 50% de imagen negativa, sigue teniendo un nivel de aceptación preocupantemente alto para todas las medidas que está tomando y para el modo en el que está presidiendo, ¿no?, un país como Brasil? ¿Por qué crees que todavía tiene este nivel de aceptación de algún modo? Bueno, yo voy a hacer como que una comparación del macro al micro. Macro en la cuestión políticamente acerca del mundo actualmente, y micro relacionando esto a Brasil. Vemos en el mundo actualmente una polarización muy fuerte de la izquierda con la derecha. Sí. Vimos esto en el propio Estados Unidos, que hubo Donald Trump, que fue elegido, y sabemos cómo salió también de su cargo, sí. ¿No? Esto vemos en Europa también, muchos países de Europa, también con un rol más derechista, y esto también pasa en Brasil, ¿no? Creo que esta polarización casi que es mundial.
Entonces vemos una división de ideas de mucha gente en el mundo, políticamente también, que está tomando más el partido derecha y de izquierda. Entonces, perdón si derrapo un poco en el español, ¿viste? No te preocupes, 11 años se reentiende. derrapo un poquito, pero siempre intento hacer mi mejor, ¿viste? Se reentiende, No, Leticia. se entiende perfecto. Entonces yo veo de esta manera. Por esto fue del macro, que es el nivel mundial, tomando una forma política derecha Sí. para el micro, que también como que va para el lado de Brasil. Entonces, es una transformación, vivimos una transformación política. De lo que va a salir de esto, yo creo que incluso la pandemia tendrá un factor importante para definir los rumbos políticos del mundo. Vemos una transformación en nuestras vidas cotidianas, vemos Sí. una transformación en la manera de la producción, de lo financiero en el mundo, y esto creo que también va a tener un factor importante en el rumbo político que el mundo va a tomar, Sí, sí. Estoy de incluso acuerdo. Brasil. Estoy de acuerdo Claro. con esa visión, ¿no? Se puede extrapolar lo que sucede en Brasil también al resto del mundo. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Argentina venimos de un gobierno de derecha y ese espacio político que antes gobernaba decidió radicalizarse y una de sus candidatas más fuertes es Patricia Bullrich, ¿no? Que algunos comparan justamente con Bolsonaro. Pero te quiero traer, Leticia, más acá a la actualidad. Porque Bolsonaro, luego de las masivas marchas y manifestaciones y movilizaciones que hubieron este fin de semana en 138 ciudades del Brasil. Sí, ayer también, una fuertísima. Y ayer también, es verdad, ayer también una muy, muy fuerte. Sí, fue la más fuerte por el tema de que habló a nivel nacional, Sí. por la tele, Bolsonaro durante casi 5 minutos. Sí, Y durante el momento en que hablaba, sí. hubo un estallido, un cacerolazo nacional. Fue tremendo. Fue... Perdón que te interrumpa, No, para no. agregar nomás la información No, que no. tenías vos. Perfecto. Está muy bien, está muy bien. Quería justo hacer mención a esas masivas movilizaciones, expresiones populares en contra de la figura de Bolsonaro y sobre todo en contra de sus medidas. Y a pesar de eso, cuando lo que más se le cuestiona es su tratamiento de esta crisis sanitaria que se está viviendo, decide albergar la Copa América de fútbol. ¿Por qué crees vos que él decide esto? ¿Es un desafío a la gente que lo rechaza? ¿Siente que esto le va a dar apoyo político de algunas personas? ¿Por qué toma esta decisión tan extraña o fuera de lugar? Mira, yo no puedo adivinar los pensamientos de Bolsonaro, pero Sí. con las informaciones que tengo, Sí, te voy a dar un escenario. sí, Nosotros tenemos una emisora una emisora televisiva muy importante en Brasil, Rede Globo. sí, ¿Sí? Rede Globo por muchos años, voy a hacer como que un cronograma para llegar a la respuesta que me preguntaste. Sí. ¿Ok? sí, Durante muchos años, esta emisora fue la que transmitió la Copa América. sí, Y Bolsonaro, con políticas internas, porque justamente es una emisora que está siempre en crítica y poniendo informaciones para mostrar a la población de las deficiencias del gobierno por Sí. parte de Bolsonaro, ¿sí? sí, Entonces es como si fuera una disputa interna entre Bolsonaro y Rede Globo. sí, Se fue quitado esta transmisión de esta Sí. emisora, ¿sí? sí, Para un otro medio, también el segundo más importante de Brasil. sí, Primero este punto, Sí. ¿sí? Segundo, otro punto. Bolsonaro siempre fue en contra del aislamiento social y en contra al cierre de los comercios Claro. y la paralización, ponele, económica del país, sí, es verdad. ¿sí? Sí. En Casi, su casi mirada, no reconociendo la pandemia, o sea, muchas Sí, veces desde el ha dicho que principio. es una gripecina. sí, en el primer caso, en 20 de febrero, Sí, ¿viste? De 2020,
dijo, esto es solo una gripecita. Exacto. Y mira el número de muertos que tenemos por esta gripecita. Claro. ¿Sí? Total, Claro. total. Bueno, el segundo punto sería Sí. el hecho de que justamente no quiere paralizar la economía supuestamente de Brasil y ni obedecer las exigencias sanitarias, ¿no? Sí. Y tercer punto es que está bajo una investigación, que es esta que yo comenté, Sí. ¿sí? Donde muchas cosas están saliendo a la luz. Ujú. Entonces, este combo, por esto yo digo, no puedo adivinar lo que piensa, Claro. pero delante de estos hechos, imagino que él que él quiera ir en contra e imponer su voluntad, ¿no? Sí. Y seguir estos parámetros que él cree correcto. No paramos la economía, ¿no? Encima él mismo habló, bueno, si tenemos Copa Libertadores acá, Sí. ¿no? Que está siguiendo normalmente, Ujú. ¿no? Solo porque la Copa América no puede ser más transmitida por esta emisora, entonces todos los periodistas que fueron totalmente en contra, fue como una ola de críticas Sí. de que Brasil albergara la Copa América, Sí. ¿no? Claro. Es un problema Bolsonaro con la prensa brasileña, chicos. Es Ok. impresionante el debate, la pelea que existe en torno de esto, ¿viste? Claro. Entonces yo veo de esta manera, chicos. Sí. Creo que imagino que son estos puntos, ¿viste? Que pueden ser analizados también. Bien, es muy interesante. No solo está enfrentado con la prensa, ¿no, Leticia? También está enfrentado con muchos gobernadores de distintos estados que intentan poner restricciones, Sí. lo cual él critica fuertemente que algunos estados quieran poner restricciones ante el aumento increíble de contagios y de fallecidos, ¿no? Sí, sí. Hubo un hecho que es interesante citar. Sí. Hace algunos meses fue decidido que se permitiría las reuniones religiosas en templos y iglesias y todo. Sí. Sí. Y algunos estados estallaron, no, pará, no podemos, porque los estados saben cómo están y Claro. las deficiencias que tienen para proveer los insumos, las vacunas y los cuidados, tienen como que sobrecargado de enfermos en los hospitales. Sí. Entonces algunos estallaron y dijeron, principalmente uno que es puntualmente Minas Gerais, dijo, Sí. no vamos a obedecer esto. Acá no vamos a permitir aglomeraciones en templos religiosos ni iglesias. No podemos hacer esto. Vamos a entrar en un derrumbe sanitario, Claro. ¿no? Sí. Y vino una documentación pública, una exigencia de que sí, van a tener que obedecer. Imagínate, es una pelea Terrible. de locos esto, De me locos. parece, ¿viste? De locos. Ahí entonces el Estado de Minas Gerais tuvo que acatar. No le quedó otra. Sí, ¿viste? Es el gobierno nacional que está gritando, Sí. ¿no? Eh, Entonces, para ver cómo no hay unificación, no hay una convergencia de actitudes, de programas específicos para el combate. Claro. Es todo como que un lado uno piensa una cosa, actúa de otro lado otro, y nada se unifica. Claro. Y por eso está este caos. Claro, es imposible Y así por esto lo coordinar de las políticas. manifestaciones. Claro, exacto. Eso es el resultado de es una consecuencia, ¿no? Es una Total. consecuencia. Sí, sí, Eh, sí. Qué interesante, ¿no? Qué preocupante. A nosotros nos entristece también verlo, ¿no? Desde aquí y más cuando vemos la resistencia que hay popular, completamente legítima y masiva a Bolsonaro, que se sigan tomando estas medidas mientras Brasil es el segundo país con más muertos del mundo detrás de Estados Unidos y el tercero con más... Es verdad. Sí. Y el tercero con más contagios después de Estados Unidos e India, ¿no? Exactamente, sí. Estamos en la cima, en el topo, ¿viste? De los contagios. Exacto. Y estas manifestaciones que ocurrieron, Sí. también tiene que ver con ya, yo veo indirectamente muy así como que sutil, porque fueron manifestaciones
promovidas por la parte del Partido de los Trabajadores, sí, de Lula. De Lula. ¿Sí? Muy apoyando y promoviendo la manifestación. ¿Sí? Y obviamente también, no digo que uno tiene que tener un partido para manifestarse. Estamos en medio de una pandemia donde personas pierden sus seres queridos, donde personas no pueden trabajar, tienen el riesgo de enfermarse y morir. Claro. Entonces esto va más allá que un partido político, ¿no? Sí, claro. Pero como fue promovido por Partido de los Trabajadores, ¿sí? Yo ya veo como que una pequeña manifestación sutil de Lula, indirectamente, manejando ya su campaña electoral. Ajá, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Hay sutilezas en algunas manifestaciones que están ocurriendo así puntuales diariamente, ¿sí? Por veces no son nacionales, pero son aisladas. Aisladas, ¿no? Sí. Exacto, pero siguen, es constante. Es constante. Y obviamente esto es como que la salsa perfecta para que se tome Partido de los Trabajadores esta indignación, esta insatisfacción y empiece a direccionar a estas personas para una decisión política. Por esto en el principio dije, esto va a tener mucha influencia en la decisión política de 2022. Seguramente, ¿no? Seguramente es lo que está en el centro de la escena, son esas elecciones que se vienen el año que viene, ¿no? Un año que viene donde sabemos que la pandemia no va a haber culminado, entonces también seguirá teniendo un lugar importantísimo. Sabemos, eso no va a acabar temprano. No, totalmente, entonces va a seguir teniendo un rol fundamental a la hora del debate político, a la hora de la campaña electoral, aquí también en Argentina lo estamos viendo, pero qué interesante, ¿no? Qué interesante poder charlar con Leticia sobre cuál es la situación de Brasil, nos ha contado un montón de pormenores que la verdad no conocíamos y nos ayudan a entender un poquito más la situación, ¿no? Me preocupa la aparición de estas nuevas variantes del COVID y nada, estaremos muy atentos a lo que sucede. Leticia, te agradecemos un montón por tu tiempo, ha sido un verdadero gusto. Agradezco. Muy amable ustedes, felicito por el programa. Gracias Leticia. A vos. Un abrazo enorme, nos encontramos prontito. Abrazo grande, cuídense, chao, chao. Gracias Leticia, igualmente. Chao. Leticia Navarro, ella es periodista, es una gran productora, es brasileña, sí, y vive aquí en Argentina ya desde 2011 y nos contaba también sus experiencias personales, ¿no? Lo tiene a su padre internado con una nueva variante de COVID-19 y su padre ha sido vacunado con una de las primeras dosis de las vacunas que ha recibido Brasil. La verdad es que la situación es alarmante, estamos hablando del país con número 2 en cantidad de fallecidos y número 3 en cantidad de contagios a nivel mundial, nada más y nada menos, y en ese contexto Bolsonaro decide organizar la Copa América de fútbol. Lo increíble es que todavía sigue, o sea, está bien, ahora vienen elecciones, Lula se posiciona, él tiene un 50% de imagen negativa, pero sigue ahí, está parado el chabón. Es tremendo, o sea, después todo lo que hace está ahí, parado. Es tremendo. Como, ¡qué mierda! Es tremendo, es tremendo. Me hubiera gustado, pero ya no teníamos más tiempo, consultarle sobre si es cierto, ¿qué hay de cierto en que se sostiene tanto Bolsonaro gracias a el apoyo de los militares, ¿no? Eso también quería saber yo, como ¿quién lo sostiene tanto ahí? Y un poquito de cada, me parece que un poquito la oligarquía, la alta burguesía y también los militares, ¿no? Recordemos, tiene de ministro de Educación a un milico, tiene de ministro de Salud a otro milico, bueno, ya no está más, pero en esos términos se maneja, en esos términos gestiona, ¿no? En fin, chiquis, interesante nota con Leticia Navarro. Le agradecemos un montón por haberse tomado el tiempo de charlar con nosotros.